Bienvenido a Tergum, el podcast, un espacio para ti, empresario, profesionista y emprendedor, donde se hablará de negocios y los temas más relevantes en materia fiscal, laboral, legal, impuestos y muchos más, que te ayudarán a tener éxito en tus negocios. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Primero que nada, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Tergum, el podcast. Como cada martes, mi nombre es Marco Antonio Carreño y es un gusto poder acompañarte a ti que nos escuchas. Hoy tengo un invitado especial, licenciado Mauricio López, director de jurídico en materia laboral en Tergum Consejería Empresarial, además de ser asesor legal y derecho laboral en diversas empresas. Un gustazo, licenciado, tenerlo el día de hoy, que nos acompaña a todo nuestro auditorio en Tergum, el podcast. Bienvenido. Gracias, pero por el contrario, el gusto es todo mío. Gracias por invitarme y aquí estoy, a tus órdenes. Muchísimas gracias, Lick. Y bueno, se preguntarán por qué hoy tenemos un invitado especial en derecho laboral, en materia jurídica laboral. Pues bien, hoy tenemos un tema interesantísimo que es la parte de teletrabajo, todo lo que es la regulación, Lick, lo que se viene haciendo en la parte del proyecto de esta NOM que se está revisando, que es la NOM 037, y todo el tema de teletrabajo aquí en México. Porque evidentemente este tema pues surgió de una contingencia, de una urgencia, que pues bueno, de ahí parte para dar pie a muchas lagunas que quedaron en la regulación de lo que hoy se le pone un nombre de teletrabajo. Lick, me gustaría que partiéramos un poquito, que nos compartas qué es el teletrabajo y sus orígenes. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, yo creo que es necesario hablar de algunos antecedentes. En las relaciones de trabajo, el lugar donde se lleva a cabo el trabajo es una de las condiciones del trabajo. Y comúnmente el trabajo se venía desarrollando en el centro de trabajo, en un lugar que está a cargo del patrón. Llámese establecimiento, matriz, sucursal, pero siempre es un lugar que está a cargo del patrón. Okay. Digamos que era la forma común de trabajar, ¿no? El trabajador acude a ese centro de trabajo y ahí es donde lleva a cabo sus servicios. Sin embargo, todos sabemos, esta terrible pandemia de COVID-19, ¿no? Vino a tomarnos por sorpresa a todos. Y en el 2020 sufrimos las consecuencias de esta pandemia, y una de ellas fue el distanciamiento social y la suspensión de los trabajos que se consideraban no esenciales. Okay. Esto fue, sin lugar a dudas, un golpe terrible para muchas empresas, y entonces buscaron, junto con los trabajadores, la manera en continuar con los trabajos hasta donde fuera posible. Una de estas medidas consistió en permitir a los trabajadores laborar desde sus domicilios particulares, ¿verdad? Claro, en ese momento, el cambiar esta condición de trabajo, el tal vez modificar los horarios, la forma del pago, en fin, todos los cambios que implicó el mandar a las personas a trabajar a sus domicilios, pues en aquel momento no tenía una regulación. No se sabía qué se podía hacer o qué era lo correcto, si se podía enviar al trabajador a cualquier domicilio, aunque no fuera su casa particular, si se tenía que llevar la computadora de la empresa para poder trabajar, y quién iba a pagar el internet, o quién iba a pagar la luz, o hubo incluso cuestionamientos bueno, y se me ocurre un accidente en mi casa, ¿será un riesgo de trabajo? En fin, hubo muchas interrogantes naturales porque no había un marco jurídico que regulara esta nueva forma de trabajar. Así es. ¿Verdad? Entonces, esta situación fue lo que dio origen a que finalmente se legislara y por fin se incluyera en la Ley Federal del Trabajo un capítulo especial para lo que denominó teletrabajo. Ok. ¿Y esto cuándo surge? ¿Cuándo sale este capítulo? ¿Y cuándo da sus inicios el tema de esta propuesta? Porque pareciera que fue a raíz del 2019-2020, pero no sé si es muy vigente, o sea que empezó ya en 2021 o este año.
¿Cuándo se publica este capítulo, licenciado? Sí, claro. Cuando empezó a trabajar de esta forma, insisto, como comenté, pues no había un marco regulatorio. Claro. ¿no? Se trabajó según el acuerdo que se hacían patrones y trabajadores. Y hasta el 11 de enero del 2021 fue cuando se publicó en el Diario Oficial este decreto que adicionó este capítulo a la Ley Federal del Trabajo para ahora sí regular el teletrabajo. Vigente, por supuesto, bueno, de forma legal vigente al día siguiente de su publicación, pero a la fecha desde luego sigue estando. Todavía tenemos a muchas personas trabajando en la modalidad de lo que hoy ya llamamos teletrabajo, ¿verdad? Sí, y es que cuando nació todo este tema nace el concepto de teletrabajo por toda esta necesidad, aquí al menos en México, como usted dice, pasamos a modalidad de trabajar en un domicilio con la esperanza, recuerdo todavía, de que iban a ser unos meses, ¿no? Sí. 2, 3 meses. Nos decían 6 días, 30 días, ¿no? Tal vez. Así pensábamos. Y se volvió un tema de 1 año, 2 años, ¿no? Que cumplieron esas modalidades. Y obviamente justo pues no se tenía previsto nada, ¿no? Había organizaciones que, bueno, ya tenían avanzado, madurado ciertos procesos que permitieron pues adoptar esta medida de contingencia con los colaboradores, ¿no? Como bien dice, con los dispositivos, con el uso de tecnología, pero muchos realmente los tomó por sorpresa y pues realmente trabajaron pues hasta la buena de Dios, ¿no? A ver cómo lo podían hacer, con qué, y eso se volvió pues ya no sostenible ahora en el tiempo, ¿no? Y por ello se toma este marco legal ahora como regulación. Ahora, la NOM 037, que es la NOM que está ahora como proyecto, el proyecto de la NOM 037, ¿nace a raíz de este marco legal o de este capítulo? Sí. ¿Es un proyecto? Sí, cuando se adiciona el teletrabajo a la Ley Federal del Trabajo, señala que las condiciones de seguridad e higiene que van a ser aplicables a los lugares en los que se va a llevar a cabo, en donde se lleva a cabo el teletrabajo, sí, pues serán normalizadas a través de una norma oficial mexicana. Okay. Entonces, esto es lo que va a dar origen a la norma oficial mexicana que finalmente va a establecer las medidas de seguridad e higiene para los lugares en donde se va a llevar a cabo el teletrabajo. Efectivamente, en la actualidad existe un proyecto de norma oficial mexicana. Esta norma todavía se encuentra dentro de un proceso para su creación y su expedición, pero ya nos da una idea de cuáles van a ser esas medidas que tendrán que cumplirse en el lugar donde se lleve a cabo el teletrabajo. Ok, algunos conceptos que nos quiera compartir de esta NOM particularmente, porque tenemos por aquí varias preguntas que nos hacen llegar a través de pues, nuestros centros de contacto que para este tema, que nos los han pedido mucho porque hay mucha duda realmente en torno a todo esto. Entonces me gustaría, si antes de entrar un poquito en estas dudas que nos han externado nuestros audioescuchas en torno a este tema, usted nos quisiera compartir algunos conceptos clave de lo que es el teletrabajo, que como bien ya lo mencionaba, claro, o cómo lo define la ley, algunos conceptos que nos puedan ayudar a entender un poco más acerca de lo que es el teletrabajo. Sí, claro. Mira, antes de hablar de la NOM, creo que efectivamente será necesario primero hablar de lo que es el teletrabajo en la Ley Federal. Así es. Del trabajo, porque digamos que el origen es las disposiciones que regulan el teletrabajo, y de ahí va a derivar esta norma oficial mexicana. De modo que para entenderlo, pues creo es necesario primero saber qué es el teletrabajo. Y bueno, ya habíamos comentado que se promulga un decreto en el cual se adiciona el teletrabajo y ya nos da un concepto de qué es esta modalidad. La ley nos da un concepto, válgame la expresión, hasta cantinflesco de lo que es el teletrabajo, pero bueno, explicado de manera sencilla, es la prestación de un servicio, desde luego personal y subordinado para un patrón, pero en un lugar distinto a la fuente de trabajo, y en el cual se usan primordialmente las tecnologías de la comunicación y de la información. Esas son las características del teletrabajo. Okay. Fíjate que antes de que se creara esta modalidad en la ley, pues algunos
pensaban que sería suficiente aplicar las normas que están previstas para el trabajo a domicilio. Sin embargo, son dos modelos de trabajo diferentes. No le es aplicable al teletrabajo lo que ya existía en la ley como trabajo a domicilio. Las diferencias entre uno y otro primordialmente es que en el trabajo a domicilio sí existe una supervisión, en el trabajo a domicilio no existe una supervisión directa sobre el trabajador, mientras que en el trabajo sí existe, sí hay una supervisión y hay una vigilancia del patrón sobre el trabajador. Y además, la otra gran diferencia es que en el teletrabajo se ocupan primordialmente las tecnologías de la información y de la comunicación. Okay. Entonces, son disposiciones distintas, son modelos o formas de trabajar distintas. Entonces, lo que la ley llamaba trabajo a domicilio, desde luego no resultaba aplicable a lo que hoy finalmente llamamos teletrabajo. Entonces, ya una vez que la ley nos define qué es el teletrabajo, entonces uno de los elementos principales de esta forma de trabajar es el lugar en el cual se va a llevar a cabo el teletrabajo. Así es. Y entonces el lugar siempre va a ser distinto a la fuente de trabajo del patrón. Ya sea que, el lugar donde se lleve a cabo el teletrabajo, desde luego, debe ser acordado por las partes de la relación laboral, pero siempre va a ser distinto al centro de trabajo. El lugar puede ser el domicilio del trabajador o puede ser un lugar distinto, pero también señalado por el trabajador, ¿verdad? Ok. Entonces, ese es el primer elemento importante. ¿Dónde se va a llevar a cabo el teletrabajo? Es fuera del centro de trabajo. Claro. Y puede ser el mismo domicilio del trabajador o un lugar diferente, también elegido por el trabajador. Y aquí yo creo que sí puedo tomar en cuenta lo que nos señala el proyecto de norma oficial mexicana respecto del lugar. Si bien es cierto, puede ser el domicilio del trabajador o uno diferente, elegido por él, hay que tomar en cuenta que en ese lugar se deben de cumplir las condiciones de seguridad y higiene que nos va a señalar la norma oficial mexicana. Y además el patrón tiene la obligación de vigilar que esas normas se cumplan en ese domicilio. Entonces, si bien es cierto, la ley nos dice cuál va a ser el lugar para llevar a cabo el teletrabajo, ese domicilio no puede ser cualquiera porque debe cumplir esas condiciones de seguridad y higiene. Y además le corresponde al patrón primero observar que se cumplan, que el lugar tenga las condiciones de seguridad y higiene para poder llevar a cabo ahí el teletrabajo, y después pues mantener la observación y el cumplimiento de esas condiciones en el lugar. Esto en la práctica, ¿qué significa? Que antes de iniciar una relación laboral en modalidad de teletrabajo, el patrón tiene que revisar si esas condiciones de seguridad y higiene existen en el lugar. En el proyecto de norma oficial mexicana establece, hay un listado, ¿no? Es una lista de verificación de esas condiciones, el cual tiene que ser llenado. Como de checklist, ¿no? Es como un checklist, efectivamente. Puede ser llevado a cabo por el mismo patrón, o puede el patrón designar otra persona, o incluso puede pasar esta tarea a la persona que aspira a ser un trabajador en modalidad de teletrabajo. Pero debe ser previo al inicio de la relación laboral. ¿Por qué? Porque de ese checklist se podrá ver si el lugar reúne las condiciones para el teletrabajo. Entonces, en teoría, no podríamos iniciar una relación laboral si no se verifica primero el cumplimiento de esas condiciones. Claro. Si el patrón no lo hiciera, vamos a poner como ejemplo, contrata a una persona para que trabaje en su domicilio, en esta modalidad, pero sin hacer esta verificación. Entonces, después de iniciada la relación laboral, se me ocurre como patrón hacer esta revisión de las condiciones y el lugar no las cumple,
pues me puedo enfrentar a varias situaciones. Una podría ser pues que en ese momento tenga que como empresa hacer erogaciones para darle las condiciones adecuadas a ese lugar, o dar por terminada esa relación laboral, pero probablemente no tenga una causa justificada, porque la obligación de que ese lugar cumpliera las condiciones y de revisar que el lugar cumpliera con esas condiciones es del patrón. Si no lo hizo, sí, claro, y el lugar no reúne las condiciones, pues yo creo que sí daría lugar a una discusión en donde si tengo permitido no dar por terminada esa relación laboral, ¿no? Cuando resulta que hice la verificación a posteriori y el lugar no era el adecuado para el teletrabajo. Sí, por ello es muy importante que justo se valore esta parte, ¿no? En esta regulación, que es una obligación del patrón previo al celebrar un contrato o hacer la contratación en esta modalidad para el trabajador que aspire, ¿no? Es correcto. Porque a posteriori, como dice, o puede invertir, ¿no? Incluso en hacer las adecuaciones que garanticen el cumplimiento de seguridad e higiene para llevar a cabo esa función, ¿no? Del trabajador. Sí, claro, se puede permitir un acuerdo en el cual el patrón acondicione el lugar para que se cumpla con esas medidas de seguridad e higiene, o simplemente decirle al trabajador, ¿sabes qué? No podemos celebrar un contrato ni tampoco iniciar una relación laboral porque el lugar donde tú quieres llevar a cabo este trabajo no reúne las condiciones de seguridad e higiene. Pero efectivamente es una tarea previa al inicio de la relación laboral. Ahora, Lick, ¿qué pasa en este contexto de celebrar un contrato en esta modalidad para algún trabajador que aspira a estar en teletrabajo? Hablamos de que de origen así nace un contrato o una relación laboral, pero ¿qué pasa con las personas o cómo se contempla en este marco legal o en este capítulo de la ley del trabajo aquellas personas que ya trabajan dentro de un centro de trabajo, valga la redundancia, y aspiran o pueden o son candidatos a irse a una modalidad de teletrabajo? Porque ya lo hablamos. Cuando de origen voy a contratar a alguien, tengo que hacer estas revisiones. Y él entrará de origen y será un teletrabajador. Pero, ¿qué pasa con los que están ya dentro de un centro de trabajo y se van a migrar o pasar a esta modalidad? ¿Cómo aplica para ellos este proceso de teletrabajo? Claro. Recordemos que efectivamente esta forma de trabajar nació el primer supuesto que nos encontramos eran personas que ya trabajaban en la empresa y que por una cuestión extraordinaria tuvieron que irse a laborar a un lugar distinto. Entonces, cuando entra en vigor las normas del teletrabajo, estas personas que de origen su modalidad de trabajo era presencial, tenían que celebrar por escrito, ajustándose a las normas que regulan el teletrabajo, cambiarse a la modalidad de teletrabajo, ya por escrito establecer las condiciones, ¿no? Entonces tenemos el primer supuesto de personas que laboran de forma presencial y que se cambian a la modalidad de teletrabajo. Y es, digamos que es lo primero que sucedió cuando entró en vigor esta modalidad del teletrabajo, ¿no? La misma ley establece lo que llama derecho de reversión. Este derecho a lo que se refiere es que las personas que estaban laborando en la modalidad presencial y se cambiaron a la modalidad teletrabajo, tienen el derecho de regresar a la modalidad presencial por diversas circunstancias que también nos establece el proyecto de norma oficial mexicana. Y un ejemplo de estos supuestos para regresar a la modalidad presencial podría ser incluso si el trabajador se ve en condiciones que implican violencia familiar, entonces puede ser una de las causas por las cuales se pueda regresar el teletrabajador al modo presencial, o porque el lugar donde se lleva a cabo el teletrabajo ya no reúna las condiciones de seguridad e higiene, o por condiciones extraordinarias en donde no pueda llevarse a cabo el trabajo, no sé, la pérdida de los servicios de internet, de luz,
de cualquier otra condición que ya no haga posible el trabajo en condiciones de seguridad y higiene, pues sería uno de los motivos por los cuales el teletrabajador regresara a la modalidad presencial. Entonces está establecido ese derecho para quien de inicio era un trabajador presencial y pasó a ser un teletrabajador. Está previsto el derecho de que regrese a la modalidad presencial. Sin embargo, las personas que de manera directa fueron contratados para la modalidad de teletrabajo, para pasarse o para cambiarse a la modalidad presencial, la ley no lo dice, no señala que las personas teletrabajadoras que de manera directa comenzaron como teletrabajadores tengan la posibilidad de regresar al modo presencial. Okay. El proyecto de la NOM, de la norma oficial 037, sí dice de manera expresa que este derecho de reversión no está previsto para los que fueron contratados directamente como teletrabajadores. Sin embargo, como es un proyecto y que de norma oficial mexicana y que todavía puede ser revisado y modificado, pues tendríamos que esperar a la norma oficial mexicana para saber si se dispone algo diferente, ¿no? Y ahora sí se permite para el teletrabajador cambiarse a la forma presencial. Aunque hoy por hoy, pues no puede, ¿verdad? O sea, si a mí me contratan como teletrabajador, yo no puedo switchar a esta modalidad porque de entrada la ley no lo menciona. Así es. O sea, de entrada la ley no lo dice. Y la NOM explícitamente, aunque es un proyecto, menciona que tampoco tiene este derecho de reversibilidad. Así es. ¿No? Ahora, algo también muy importante. Puede haber ya en la actualidad trabajadores que fueron contratados para trabajar de forma presencial. Puede suceder que su trabajo sí pueda ser realizado en un lugar distinto al centro de trabajo. No es que ahora el patrón esté obligado a estas personas que se encuentran en estas circunstancias a permitirles que se vuelvan teletrabajadores. Sí se puede cambiar la modalidad, pero tiene que ser de forma acordada. Okay. Tiene que haber voluntad para cambiarse a la modalidad de teletrabajo. Okay. ¿Verdad? Entonces, no quiere decir que un trabajador diga, yo puedo ser teletrabajador y ahora me mandas a mi casa obligadamente. No es así. Sí se puede llegar a un acuerdo para revisar si efectivamente se cumplen las condiciones para hacer el trabajo bajo esta modalidad, porque también recordemos que hay que hacer una revisión del lugar en donde se va a llevar a cabo el teletrabajo para que si cumple con las condiciones de seguridad y higiene, entonces sí se pueda trabajar en ese lugar. En esa parte. Ahora, en este tema de poder empezar a designar domicilios o lugares que no sean, porque así lo estipula, que no sea el mismo centro de trabajo, porque si no, entonces pues, no se vuelve teletrabajo, ¿no? Es algo de las dudas que perduran, ¿no? Porque hoy se da mucho el tema, pues, de coworkings, hay oficinas, bueno, no oficinas, pero centros o lugares que rentan como para este tema de teletrabajo, y lo entrecomillo, porque se ha dado mucho, ¿no? De que, bueno, te mando por zona, tengo a todos mis trabajadores en la zona sur y les queda, y ahí puedo poner un centro de teletrabajo. Creo que esto no aplica, ¿verdad? Porque no hay una relación del que el patrón atienda eso. Esa instancia no es del colaborador, vaya, no es su casa, no es su propiedad. ¿Cómo aplica ahí Lic? En el tema de cómo elegir ese domicilio, cómo puede ser? Bueno, en la modalidad del teletrabajo efectivamente se desarrolla la actividad fuera del centro de trabajo. Por centro de trabajo debemos entender el domicilio que está a cargo del patrón. Llámele matriz, sucursal, establecimiento, pero a final de cuentas está a cargo de la empresa que es el patrón. Entonces el teletrabajo tiene que llevarse en un lugar distinto a esto que llamamos centro de trabajo. Okay. ¿Cuál puede ser el lugar? Efectivamente, el domicilio del trabajador, o uno diferente, pero señalado por el trabajador. Ah, muy bien. Entonces, en el ejemplo que tú comentas,
para saber si se cumplen los elementos del llamado teletrabajo, tendríamos que revisar a cargo de quién está el lugar donde están laborando. Porque si termina siendo un lugar que está a cargo del patrón, ya no sería teletrabajo, ¿no? Podría ser un lugar a cargo de una persona diferente al patrón, y si el trabajador dice o señala que puede llevar a cabo el teletrabajo en ese lugar, entonces yo creo que sí se puede actualizar ese elemento del teletrabajo. Okay. Entonces, ¿a qué debemos estar atentos? A que, primero, a que el lugar donde se va a llevar a cabo el trabajo no sea del patrón, que no esté a nombre de él. Sí, porque si no se vuelve... Sería una oficina, otra sucursal, ¿no? Estaría trabajando de manera presencial en una sucursal, diferente, establecimiento, etcétera. Claro. ¿No? Entonces, a cargo de quién está ese lugar, para saber si es o no teletrabajo. Okay. Y también otra de las características del teletrabajo es de que sea el trabajador el que pueda decir en dónde va a llevar a cabo el trabajo. Entonces yo creo que es posible en un ejemplo como el que mencionaste, pero revisemos a cargo de quién está el lugar donde finalmente están laborando. Y que cumpla con las condiciones de seguridad y higiene que marca la norma. Tiene que cumplir con las condiciones de seguridad y higiene. Y hay otras obligaciones que también son características del teletrabajo. Por ejemplo, una es que el patrón tiene que aportarle pues los elementos tecnológicos para llevar a cabo el trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Si va a trabajar con una computadora, aunque sea en el lugar que tú mencionas, las computadoras, los celulares, tienen que ser proporcionados por el patrón. Si los proporciona un tercero, yo creo que ya no estamos cumpliendo con esta característica del teletrabajo. Entonces también hay que estar atentos a eso. Otra de los elementos del teletrabajo es que el patrón sea el que proporcione el internet, que pague la parte proporcional de la energía eléctrica y otros insumos que se hagan necesarios para llevar a cabo el teletrabajo. Entonces hay que revisar de qué manera el patrón los está proporcionando al trabajador para llevar a cabo el trabajo. Entonces yo creo que no es tan simple como decir cualquier lugar fuera del centro de trabajo ya va a ser considerado teletrabajo. Tenemos que ver cómo estos elementos se cumplen para poder definir si efectivamente estamos trabajando en esa modalidad. Que justamente eso partimos del punto anterior con este tema de regular, que por el simple hecho de que alguien señale o se señale el lugar de trabajo, ¿no? Yo como colaborador señalar mi hogar, mi casa o el lugar, por el simple hecho de señalarlo no quiere decir que se va a realizar ahí, sino que se deben de cumplir justamente, recapitulando y sintetizando esta parte, es cumplir con los temas de seguridad y higiene que nos marca, ¿no? Las obligaciones del patrón, que ahorita me gustaría abordar un poquito más, Lee, que si me lo permiten, estas obligaciones, pero que también sea un acuerdo de voluntad mutua, ¿no? Que disponga la voluntad de hacerse el trabajo por ambas partes, en el caso de que sea presencial a teletrabajo, y de origen es que el patrón supervise y revise que el lugar, no sea propiedad de él, ¿no? Porque pues ya estaría de entrada incumpliendo en eso. 2, que el lugar que señale el colaborador, porque así lo entiendo que debe de ser, cumpla con todos los términos de seguridad e higiene en este acuerdo de obligaciones, que ahorita me gustaría que desarrolláramos un poquito más de ambas partes, y eso, pues bueno, rompe el supuesto de que, como decíamos, no cualquiera puede levantar la mano y decir, ahora me voy a teletrabajo en esta modalidad en mi casa y a lo mejor no cumplo con ningún elemento, ¿no? Claro. No puede haber esa aprobación, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, algo también que es muy importante y que está relacionado con el lugar en donde se va a llevar a cabo el teletrabajo. Recordemos que lo que caracteriza al teletrabajo es que el patrón tiene contacto y mando directo con el trabajador. Entonces, creo que esto está relacionado con el lugar en el cual se va a llevar a cabo la actividad. Si bien es cierto, se puede señalar el domicilio o un lugar distinto, y que además no hay límite. O sea, en teoría la ley no te dice solamente puede ser tu casa o un lugar diferente y se acabó.
yo creo que la posibilidad cabe de que se señalen varios domicilios, ¿no? Yo creo que la ley no estableció un límite. Sin embargo, para términos prácticos, habría que observar que tal vez no sea conveniente señalar muchos lugares. En primer lugar, porque creo que eso dificultaría el contacto y mando directo del patrón hacia el trabajador. Y además, porque en todos los lugares que se señalen para llevar a cabo el teletrabajo, se deben de cumplir las condiciones de seguridad y higiene. Entonces, si terminamos señalando muchos domicilios, en todos tendríamos que llevar este procedimiento para verificar las condiciones de seguridad y higiene. Y en todos habría que cumplirlas. Y en todos habría que proporcionar todos los elementos que comprende el teletrabajo. En todos tendría que haber internet, pues todos los elementos, ¿no?, tecnológicos. Entonces tendría que haber internet, todos tendrían que contar con una iluminación adecuada. En todos tendría yo que ver que el trabajador cuente con sillas ergonómicas, que es una cuestión que incluso expresamente así me señala la ley. Entonces yo creo que también como empresa y hasta como trabajadores no es conveniente estar señalando se vuelve muy impráctico, ¿no? Una cantidad de domicilios, porque se volvería algo impráctico, costoso, sí, y además y difícil de vigilar, ¿no? Una de las cosas que también hay que considerar en esta modalidad de trabajo es que si el patrón va a proporcionar los elementos para llevar a cabo el teletrabajo, pues debe acreditar la entrega de esos elementos. Esos elementos, me parece también importante señalar, que tienen que ser propios de la empresa. No podrían ser aportados por un tercero, porque creo que si se aportan por un tercero, en algún momento podría ser algo que dificulte el cumplimiento de parte del patrón, o podría dar lugar a que ese tercero también formara parte de la relación laboral. Entonces, son cuestiones que debemos revisar antes de decir, simplemente lo mando a su casa y le doy una computadora y ya está el teletrabajo. Tenemos que checar como empresa todas estas condiciones y elementos, pues para conocer primero si estamos cumpliendo con todos los elementos del teletrabajo, y también para prever todas las situaciones que todas las relaciones de trabajo presentan en algún momento, ¿no? En caso de conflicto, porque se ha visto en la práctica, tú le proporcionas al trabajador elementos como le das computadora, le das celular. Sí, elementos de trabajo. Aquí estamos hablando de que le vas a dar una silla ergonómica, tal vez le vas a dar una mesa adecuada. Y a veces sucede que por la razón que sea terminas la relación laboral y luego tienes un problema para obtener esas herramientas. Muchas veces el trabajador no te las quiere dar porque piensa que tiene derecho a algo más. Que a final de cuentas, para eso están los tribunales, ¿no? Para resolver y decir quién tiene obligación de dar o de hacer. Pero que de inicio te presentan un problema para ti como empresa. Tienes que también observar, también estoy hablando de un ejemplo, si el domicilio del trabajador lo tiene en arrendamiento, pues no sabes si el día de mañana tengas un conflicto con el trabajador o él tenga un conflicto con su arrendador, y si se va de ahí. Sí, y tú estás pagando los servicios y dejaste una inversión y ya no sabes dónde está. Son circunstancias que hay que revisar, ¿no? Sí, que no. A mí me parece, y por a veces consultas que me hacen en el despacho, a veces se ve muy fácil el decir, sí, pues que se vaya a su casa y pues, le doy la computadora y ya, es teletrabajo. Pues no, yo creo que hay que observar todas estas cuestiones, todas estas obligaciones que tiene el patrón de proporcionar los elementos tecnológicos, de dar el internet, de pagar la luz, de vigilar estas condiciones de seguridad y higiene, de respetar el derecho a la desconexión. En fin, todas estas obligaciones pues las tiene que cumplir el patrón si no quiere que se actualice por el incumplimiento una causal de rescisión. Claro. O sea, hay que ver también ese tipo de
circunstancias para saber si me conviene o no tener esta modalidad en el centro de trabajo. Yo no digo que sea mala esta modalidad, no, pues yo creo que está bien que se regule, es ideal para trabajar fuera del centro de trabajo, pero lo único que quiero señalar es que el patrón, junto con un especialista en derecho laboral, desde luego, revise estas condiciones, que pueda contar con un contrato por escrito, que sería lo ideal, el inicio de esta relación, y ver cómo se van a cumplir o cómo se va a documentar el cumplimiento de todas estas obligaciones, para que no tenga problemas o para que la probabilidad de los problemas sea baja, ¿no? Yo creo que no existe, desgraciadamente, alguna actividad o algún elemento que te garantice la inexistencia de problemas. Sí, no hay una garantía del 100%. Lo que sí podemos hacer es una serie de actividades, reunir todo un conjunto de elementos para que en caso de conflicto, pues el riesgo para el patrón sea el mínimo. Eso mitigar, sí lo podemos hacer. Claro. ¿No? Reducir la probabilidad de riesgo, eso sí lo podemos hacer. Entonces, la recomendación sería para cualquier empresario, patrón, no lo mandes a su casa nada más, y ya. Vamos a revisar el caso en particular para que tengamos todo el respaldo documental de que estamos cumpliendo con todas las disposiciones que regulan el teletrabajo. Y ahí es donde juega un papel muy importante el contrato, ¿no? El contrato, imagino que también ante toda esta serie de cláusulas y marcos y regulaciones, el contrato de un teletrabajo es totalmente diferente a un contrato que normalmente puede llevar o estar llevando su área laboral de una empresa, sí, ¿no? Que justamente lo menciona Lee, que es como, sí, mándalo y aquí está su contrato, ¿no? Creo que ahí claro, cambia totalmente la forma de hacer un contrato. ¿Qué nos puede platicar acerca de este tema del contrato en teletrabajo? Y en este punto, ¿cuáles son esos como puntitos clave o conceptos importantes que usted nos pueda recomendar de llevar a cabo o tener en el radar en el momento de tener un contrato para esta modalidad de trabajo? Claro que sí, es muy importante, primero porque la modalidad de teletrabajo, la misma ley te establece que debe establecerse por escrito. Entonces, sí es necesario contar con un contrato por escrito, en el cual se haga constar estas condiciones del teletrabajo. Entonces, sí hay que contar con el documento escrito. Y desde luego, la modalidad del teletrabajo exige que este documento tenga condiciones especiales para esta modalidad. Dentro de las más importantes en el contrato, debemos establecer la obligación del patrón de proporcionar los elementos tecnológicos para llevar a cabo el trabajo. Hay que señalar también la descripción lo más exacta que se pueda de las actividades que va a desarrollar el trabajador en esta modalidad. Hay que señalar el horario de trabajo. Dentro del horario de trabajo me parece muy importante señalar que esta modalidad puede ser llevada totalmente fuera del centro de trabajo, pero también puede combinar tiempo fuera del centro de trabajo y dentro del centro de trabajo. Una modalidad híbrida. Puede estar en los dos lugares desarrollándose, pero para que se considere teletrabajo debe ser como mínimo el tiempo que se desarrolla fuera del centro de trabajo debe ser más del 40%. Entonces quiere decir que en una jornada de trabajo, normalmente si yo trabajo 48 horas a la semana, en esto que nos menciona, que es importante señalar el tiempo de horario, yo tendría que trabajar un promedio de más de 20 horas fuera de mi centro de trabajo para que se considere teletrabajo, ¿correcto? Es correcto. Okay. Si no se cumpliera este mínimo, pues entonces ya no sería teletrabajo, le aplicarían las reglas para
el trabajo común, las reglas comunes para Ok. otro tipo de trabajos, que no se consideran especiales dentro de la Ley Federal del Trabajo. Muy importante, ¿no? Entonces son esos puntos finos que no se están Así considerando para celebrar un contrato, ¿no? Es correcto. Ahora, Lick, en este tema de contrato, bueno, ya nos queda un poquito más claro todo de qué va, cómo se debe de considerar los tiempos a cumplir. Algo muy importante y me gustaría ir como en esta recta final del episodio, las obligaciones. Yo creo que es algo de lo que muchas dudas surgen y todavía hay un sesgo ahí en lo que se está regulando este proyecto. ¿Cuáles son las principales obligaciones? Que ya muchas nos las fuimos aquí diciendo del patrón, pero ¿cuáles son también las obligaciones del colaborador en este marco de regular esta modalidad? Claro, así como los trabajadores, así como los patrones tienen obligaciones especiales en esta modalidad, los trabajadores también tienen obligaciones especiales. Yo creo que podemos comenzar señalando que el trabajador tiene la obligación de tener el mayor cuidado en la guarda y custodia de los equipos, materiales y útiles que reciba del patrón. Estamos hablando de equipo tecnológico y pues la misma ley señala como una obligación del trabajador el tener el cuidado especial sobre estos equipos, sobre estos elementos que le son proporcionados para el teletrabajo. La misma ley lo señala como una obligación especial. Continuando con estas obligaciones, el trabajador debe informar con oportunidad sobre los costos pactados por el uso de las actividades del teletrabajo. Esto porque si el patrón tiene la obligación de proporcionar el internet, de pagar la parte proporcional del servicio de energía eléctrica, el trabajador entonces tiene la obligación de informarle al patrón estos costos, ¿verdad? Para que le sean proporcionados. Desde luego, otra de las obligaciones especiales del trabajador es obedecer y conducirse con apego a las disposiciones en materia de seguridad e higiene. Ya habíamos comentado que existe una lista de elementos que debe cumplir el lugar donde se va a llevar a cabo el teletrabajo en materia de seguridad e higiene. Bueno, pues el trabajador tiene la obligación de cumplir esas normas de seguridad. Desde luego también debe atender y utilizar los mecanismos y sistemas operativos para la supervisión de las actividades. Esto porque el mando y control que ejerce el patrón en esta modalidad pues es a través de tecnologías de la comunicación. A esto se refiere esta obligación del trabajador. Y además pues debe atender los mecanismos y protección de datos utilizados en el desarrollo del teletrabajo. Va a haber mucha información que se va a compartir o que se va a intercambiar entre patrón y trabajador a través de estas tecnologías y el trabajador tiene la obligación de cuidar el almacenamiento de estos datos y por supuesto el cuidar también el uso y la divulgación de los mismos, ¿no? Recordemos que existen otras disposiciones legales que obligan a cualquier persona a la protección de datos personales y además de la confidencialidad que debe guardar el trabajador en los procesos del trabajo, entonces claro, el trabajador tiene la obligación de cuidar esta información. Que aquí ese es uno de los retos que hemos visto que se enfrenta hoy en día las organizaciones en el tema de la información y es importante que este marco ahora también regule como parte de una obligación del trabajador, ¿no? Del colaborador, porque yo creo que muchas veces mencionaba en un tema de conflicto, dice pues no quieren regresar la laptop, la silla. Yo creo que en una organización lo de menos pudiera ser, en un caso, la silla a la información que puede generar. Y dependiendo también del puesto, ¿no? Si es un puesto clave, si es un puesto sensible, si es un puesto que bueno, contenga este tipo de información, que habrá otros artefactos jurídicos o legales para también protegerla, ¿no? No sé, el acuerdo de confidencialidad, un NDA, que garanticen también o mitiguen, más bien mitiguen, ¿no? Porque no hablamos de que no hay garantía del 100% de evitar una controversia en materia laboral, ¿no? Es complicado, ¿no? Porque pues al final del día somos personas. Por supuesto. ¿No? Entonces, pues sí, estas son creo que las más importantes en cuanto al cumplimiento que debe realizar el trabajador. Igual que con el patrón, el incumplimiento de las obligaciones puede originar la causa de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón. Entonces, pues ahí está
los datos, ¿no? Que no nos pueden hoy en día a muchos sorprender, porque pues bueno, ya es algo que se está regulando, se va a regular. ¿Cuándo entraría en vigor o cuándo ya se estaría aprobando de ser, valga la redundancia, aprobada este marco, esta NOM? ¿Hay alguna fecha para entrar en vigor? ¿Hay un plan ya de ejecución de este proyecto de la NOM? No, bueno, desconozco, no podría contestar a partir de qué fecha entraría en vigor, porque como lo mencionamos al principio, se encuentra dentro de un procedimiento para su creación, la NOM. En este procedimiento todavía puede haber modificaciones o incluso la misma ley que regula la creación de las normas oficiales mexicanas prevé la posibilidad de que incluso se inicie el procedimiento, se sigan los pasos que la misma ley señala desde el paso número 1 para la creación de la NOM. Entonces sería muy impreciso señalar dar un fechas. Dato ahora. Muy bien, pero que es ya una realidad y además ya nos pinta un panorama hacia dónde va a ir todo este tema de regulación, que hay que empezar a tomar acciones, ¿no? La norma desde luego se va a publicar en algún momento, porque la misma Ley Federal del Trabajo establece que estas condiciones de seguridad y higiene van a ser establecidas a través de una norma oficial mexicana. Entonces, la creación de la NOM y su publicación y su entrada en vigor desde luego van a suceder. Es una realidad. Y al menos el proyecto ya nos da una idea de qué es lo que debemos hacer para cumplir con esas condiciones de seguridad y higiene. Excelente, información súper valiosa, Lick. Ahora que pues todo esto recobra mucho auge, hay mucha confusión en ambas partes. Yo creo que tanto en empresarios como colaboradores surgen muchas dudas, ¿no? Han surgido muchas dudas y esto, como usted menciona, también coincido, no me parece algo malo, al contrario. Es algo que dota de muchas bondades para ambas partes, siempre y cuando, pues bueno, esté regulada, haya un mutuo acuerdo y todo trabaje en base o en función de todo esto que nos estipula y garanticemos, ¿no? Tanto como colaboradores nuestras responsabilidades y la empresa, pues también que hacen un esfuerzo por mantener generando trabajos, oportunidades y ahora, pues bueno, pues pagarte los servicios y herramientas. Creo que también como colaboradores, también poner esa parte de nosotros de regular también nuestros centros de trabajo, lo que no son nuestros centros de trabajo, ¿no? Sino las localidades o lugares donde podemos llevar a cabo ahora esta modalidad. ¿Qué puntos clave, Lick, para finalizar, nos recomienda algún tip, alguna recomendación a sus homólogos en la industria, a algún empresario que esté por celebrar un contrato, que tenga estas dudas y que nos esté escuchando? ¿Qué recomendaciones les podríamos dar? Claro, desde luego el hecho de que esté regulado el teletrabajo es algo muy importante. Es una forma de trabajar que tiene mucho que ver con la actualidad, en donde tiene muchas ventajas el poder utilizar estas tecnologías de la comunicación y de la información para llevar a cabo el trabajo. Entonces, desde luego sí creo que es una ventaja que esté regulado la modalidad del teletrabajo. Sin embargo, mi recomendación para cualquier persona que piense implementar esta modalidad en su centro de trabajo, que lo hagan de manera asesorada por un especialista en derecho laboral. Desde luego en Tergum, pues nosotros contamos con los profesionistas en derecho que pueden asesorarle de manera adecuada para que si va a implementar esta modalidad en su empresa, pues reduzca en lo posible cualquier riesgo que pueda perjudicar en lo económico y en lo legal a su empresa. Claro, pues bueno, creo que no hay más que decir, está muy claro esto, hay que tener el ojo puesto sobre todo este marco muy de cerca, si tienen un equipo en las empresas laboral, pues bueno, que estén bien atentos a lo que se publique, cómo se va regulando este proyecto y también pues se pueden acercar con especialistas, se pueden acercar con ustedes, que por supuesto también los puedan asesorar, no solamente al empresario, sino también a los equipos, ¿no? Darles esa certeza. Y pues nada, Lick, agradecerte muchísimo por tu tiempo, por haber compartido este espacio con nosotros, con todos nuestros audioscuchas. Es un tema que en definitiva está en boga y seguramente va a dar de más de qué hablar. Agradecerte mucho, Lick. Al contrario, muchas gracias por permitirme expresarme en este espacio y reitero que estamos a disposición de cualquier interesado para brindarle la asesoría y por supuesto la finalidad de servirles de la mejor manera como profesionales en derecho.
Excelente, pues vamos a dejar todos tus datos de contacto, si nos los permites, descriptivo como siempre, para que se puedan acercar con nosotros, atender cualquier duda o simplemente pues hacernos llegar también sus preguntas a todo esto. Ya si quieren un tratamiento más especial, una radiografía de hoy cómo se encuentran, pues bueno, con mucho gusto los vamos a canalizar a tu área para que pues como director jurídico laboral pues puedas garantizar el éxito de estas estrategias que muchos empresarios seguramente están por implementar y seguir, pues dotando de más flexibilidad a estos esquemas que hoy vienen como generacionalmente nuevos en materia de trabajo en las organizaciones. Muchísimas gracias, licenciado Mauricio. Muchísimas gracias a todos nuestros audioescuchas por haber estado con nosotros en este episodio. Te agradezco y como siempre te pido, si te gustó, fue relevante para ti, recomiéndanos, síguenos y danos 5 estrellas. No te olvides que estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast y nos puedes compartir con tus compañeros, amigos o colegas. Así que ya lo sabes, si algo de esto te identificaste, quieres o tienes dudas, puedes acercarte con nosotros y vamos a compartir aquí en el descriptivo de nuestro episodio todos nuestros datos de contacto y de nuestros invitados. Te agradezco y nos vemos hasta la próxima.